Cuento de Navidad. Había una vez un señor llamado Scrooge. Era un hombre tacaño y solitario, al que no le gustaba la Navidad. Solo le interesaba ganar dinero. La mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, el sobrino del señor Scrooge, lo visita para desearle unas felices Navidades, con la idea de invitarlo a cenar a casa, pero Scrooge rechaza la invitación, como era de esperar. Al poco tiempo, unos señores le piden a Scrooge un donativo para ayudar a la gente pobre, pero Scrooge se negó a ayudarlos. Bob, el empleado del señor Scrooge, al que le pagaba muy poco dinero, estaba deseando regresar a casa con su familia y así poder festejar la Navidad al día siguiente. Pero Scrooge le advirtió que pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar porque si no, lo despediría. Cuando Scrooge regresó a su casa, se puso su camisón y su gorro de dormir. Se sentó en el sillón para descansar y de repente se oyeron ruidos fuertes y campanas en su casa. Y el fantasma de su difunto socio, Marley, apareció. Cargaba cadenas que eran su castigo por haber sido tacaño y avaricioso. Marley le advirtió a Scrooge que si seguía comportándose de esa manera, iba a terminar igual que él. También le avisó que 3 fantasmas lo visitarían. Scrooge fingió que nada había pasado y se fue a dormir. Estaba durmiendo cuando de repente se escuchan ruidos y campanas y se encuentra con el fantasma de un niño. Era el fantasma de las Navidades pasadas, quien lleva a Scrooge a su infancia. Primero entran a una casa antigua, donde estaba Scrooge cuando era niño, jugando y también imaginando. Scrooge recuerda con gusto aquellos momentos en los que viajaba con su imaginación. Luego lo lleva a la misma casa. Scrooge era más mayor y estaba disfrutando de la Navidad en familia. También visitaron otros tiempos, donde discutía con su antigua novia, la cual le advertía que iba a dejarlo por avaricioso, porque solo le interesaba el dinero. Scrooge se puso muy triste y le suplicó al fantasma no ver más, y cayó en un profundo sueño. Al levantarse, decidió esperar despierto al siguiente fantasma. Vio una luz que provenía de una de las habitaciones y decidió entrar. El segundo fantasma estaba en la habitación repleta de comida y lujos. Se presentó como el fantasma de las Navidades presentes. Ambos viajaron por la ciudad y se detuvieron en la casa de Bob, el empleado del señor Scrooge. Podían ver a la familia de Bob antes de la cena de Navidad. Bob tenía 3 hijos: Marta, Peter y el pequeño Timmy, que cojeaba de una pierna. Cantaban villancicos alegremente. El fantasma le advirtió que de no cambiar la situación de la familia de Bob, al tener poco dinero, no podrían pagar los gastos médicos de Timmy, y predecía que algo malo iba a sucederle al niño. De ahí viajaron hasta la casa del sobrino de Scrooge, Fred,
quien festejaba junto a su familia y brindaba por Scrooge, pese a no haber querido pasar las Navidades en familia. Scrooge se emocionó y deseaba poder estar en la reunión. El fantasma de las Navidades presentes desapareció y Scrooge vio un fantasma con caperuza negra que atravesaba una densa niebla dirigiéndose hacia él. Scrooge le preguntaba asustado si era el fantasma de las Navidades futuras, pero el fantasma no contestaba, solo señalaba con el dedo. Scrooge lo siguió. Primero fueron a la ciudad y escucharon cómo la gente hablaba de alguien que había muerto. Y veían también cómo vendían las pertenencias de esa persona: cortinas, ropa de cama y ropas del difunto. Nadie parecía extrañar a esa persona ni estar triste. Después fueron a casa de Bob. Timmy ya no estaba allí y vio la profunda tristeza que había en la familia. Finalmente fueron al cementerio. El fantasma señalaba una lápida. En ella estaba escrito el nombre de Scrooge. Scrooge empezó a suplicarle al fantasma y le pedía otra oportunidad para cambiar. Pese a sus súplicas, el fantasma lo rechazó, pero al último momento lo liberó y Scrooge despertó en su cama. Estaba muy feliz por esta segunda oportunidad. A partir de ese momento, Scrooge decidió cambiar. Salió a la calle y le pidió a un muchacho que comprara el pavo más grande para enviarlo a la casa de Bob. Después se encontró con los señores que le pidieron la donación y le dio una suma muy considerable de dinero. No tardó en ir a casa de su sobrino Fred. Todos se sorprendieron de verlo allí. Pasó la Navidad en compañía de su familia. A la mañana siguiente, Scrooge regañó a Bob, que había llegado tarde, y fingió estar enfadado, pero en realidad le iba a aumentar el sueldo. Y le dijo que además le iba a ayudar a pagar los gastos médicos del pequeño Timmy. Scrooge se volvió bueno y muy generoso. Nada le pasó al pequeño Timmy y todos vivieron muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En una cabaña cerca del bosque vivía un leñador con su esposa y sus 2 hijos, Hansel y Gretel. Eran muy pobres y apenas les alcanzaba el dinero para comprar comida. El leñador pensaba que sus hijos se morirían de hambre. Su esposa, que era la madrastra de los niños, le dijo que solo había una solución: dejar a Hansel y Gretel en el bosque. Los niños escucharon la conversación y se pusieron muy tristes, pero Hansel tenía un plan para encontrar el camino de regreso a casa. Al día siguiente, la madrastra los despertó y les dijo: «Tenemos que ir al bosque a buscar frutas y huevos». Hansel, que había encontrado un pan duro, iba dejando trocitos por el camino para poder seguirlos después y así poder regresar a casa. La madrastra les pidió parar para descansar, y cuando ellos se quedaron dormidos, aprovechando el momento, se fue junto con el padre de Hansel y Gretel, dejándolos allí, solos. Los niños estaban tan débiles que durmieron hasta el día siguiente. Al despertar, Hansel empezó a buscar los trozos de pan que había dejado por el camino, pero no encontró ninguno. Los pájaros se los habían comido.
Empezaron a caminar, intentando volver a casa, pero acabaron muy lejos y encontraron una casa hecha de galletas, chocolates y caramelos. Tenían tanta hambre que empezaron a arrancar trozos de la casa para poder comer algo. Y en ese momento apareció una anciana. Con una sonrisa los invitó a pasar a su casa y les ofreció comida. Hansel y Gretel comieron hasta hartarse. Pero esa anciana, que parecía tan dulce, era en realidad una bruja que quería comérselos. Encerró a Hansel en una jaula y no paraba de darle comida. Quería hacerlo engordar. Mientras tanto, Gretel debía limpiar y cocinar para la bruja. Los días pasaban y la bruja se cansó de esperar a que Hansel engordara. Ese día horrible había llegado. Gretel debía calentar el horno. Al comprender lo que estaba por suceder, Gretel le dijo que no sabía cómo hacerlo. Por lo que la bruja se acercó para calentar el horno, sin darse cuenta lo que Gretel había planeado. Abrió la puerta del horno y en ese momento Gretel la empujó, dejándola encerrada en él. La bruja se convirtió en polvo y solo quedó la llave de la jaula en la que estaba Hansel. Gretel recogió las llaves y liberó a su hermano. Antes de huir, buscaron comida para llevar durante el viaje y terminaron encontrando un cofre lleno de oro y joyas de mucho valor. Se llevaron todo lo que pudieron, con esperanza de volver a casa. Empezaron a andar, hasta que al otro lado del bosque vieron a su padre, triste y solo. No había señales de la madrastra, se había ido. Cuando él los vio, lloró de alegría y los abrazó fuerte. Prometió no volver a dejarlos solos. Hansel y Gretel le enseñaron el oro y las joyas que habían encontrado en la casa de la bruja. Ya no pasarían hambre. Y así fue como los tres vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.